Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor llenando cada corazón, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor ministrando cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora bendecimos todos los suscriptores al canal, todos los que nos visitan el canal, todos los que le dan un like al canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente y que sea el Señor obrando en sus vidas y en su familia cada día más, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora tenemos el inmenso gusto y el gran placer de compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo las Familias por medio de las Escrituras, la cual estamos hablando en Éxodo. Ya terminamos Génesis, estamos en Éxodo cuando la palabra del Señor nos enseña cuando Moisés fue llamado. Fue llamado Moisés de detrás de las ovejas. Después de salir de Egipto 40 años como pastor de ovejas, fue llamado para libertar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud, de la cautividad en la cual ellos se encontraban. Y fue llamado el día de antier, porque ayer no grabamos video, hablábamos en el capítulo 4 cuando Moisés estaba ahí renuente, no sabía si ir o no ir al llamado que Dios le estaba haciendo. Moisés se encontraba como en una encrucijada, ya que él estaba viviendo una experiencia nueva. Moisés estaba empezando una experiencia nueva con Dios, y Moisés decía: yo soy tartamudo, yo no sé hablar bien, yo soy una persona que no soy preparada para hablar con el público. Pero Dios le estaba diciendo: no fue a tu hermano Aarón que llamé, fue a ti que te llamé, y es a ti, por medio de ti es que yo voy a libertar al pueblo de Israel. Porque Dios nos llama a que, no te llama por ser fuerte, no te llama por ser inteligente, Dios no te llama por ser una persona astuta, Dios te llama porque en tu debilidad el Señor se perfeccionará, o Dios perfeccionará todo por medio de tu debilidad. Entonces quiero hablarle en esta hora en Éxodo capítulo 5, habla cuando Moisés y Aarón estaban llegaron a donde el faraón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Moisés y Aarón ante faraón. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa fue la respuesta o las palabras que el faraón pronunció cuando Moisés y Aarón vinieron delante del faraón y le dijeron: bueno, aquí estamos porque necesitamos que deje ir al pueblo de Israel, porque necesitamos ir a adorar en el desierto a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el faraón dijo: yo no conozco a Jehová. Y de cierto no lo conocía, porque ellos vivían de la idolatría, ellos vivían del pecado de idolatrar las imágenes que ellos mismos hacían con sus manos. Y dice: ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Era la dureza del corazón del faraón, y que tenían al pueblo de Israel subyugado, lo tenían esclavizado, y entonces lo tenían ahí aferrado, que tenían que trabajar unos esclavos en aquel lugar. Pero Dios había mandado a salir al pueblo de Israel de Egipto de la cautividad. Ellos hablaban de que iban a durar 3 días en el camino en el desierto para adorar a Dios, pero el propósito de Dios era sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Entonces el faraón, con su corazón endurecido, no dejaba ir al pueblo. Le decía: ¿por qué los hace que ellos cesen de su trabajo? Entonces trataba de oprimirlos más y de castigarlos más, porque decían: están ociosos, están inventando mucho porque no tienen nada que hacer. Ahora vamos a darles más trabajo para que ellos trabajen y no tengan tiempo de pensar. Pero era el llamado de Dios, era lo que Dios quería hacer sobre el pueblo de Israel. Entonces dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora
muchos, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que el faraón dijo: ahora, como esta gente está tan ociosa, ya no le dé el material que ellos necesitan para hacer los ladrillos. Que ellos mismos busquen el material, que ellos mismos se levanten a buscar el material y que ellos mismos hagan todo, pero le van a poner la misma tarea. Tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que cuando ustedes le daban el material. Entonces, están muy ociosos, vamos a ponerle más trabajo, vamos a forzar más su trabajo, vamos a oprimirlos más, vamos a hacerle más daño. ¿Por qué? Porque era el pensar del faraón. Pero Dios tenía un plan con ellos. Y dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Dice la palabra del Señor y nos lleva a entender la palabra de Dios de la siguiente manera. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos tenían que salir a buscar el material, la paja con la cual ellos usaban, con el barro y con todo eso para poder hacer el ladrillo. Dice que le tocaba a ellos salir por las calles, por los rastrojos, por lugares donde había monte, a buscar la paja, a buscar aquel material que necesitaban para coser los ladrillos. Pero eran oprimidos y tenían que sacar la misma cantidad de ladrillo. O sea que el trabajo a ellos se les había multiplicado por causa de Moisés ir delante del faraón a decirle: deja ir a mi pueblo porque es necesario que me adoren, que adorar al Dios de los cielos en el desierto. Entonces vino la opresión. ¿Qué nos da a entender esto? Es que el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la cautividad. El pueblo de Israel estaba a punto de salir de la opresión. Pero a causa de que estaba a punto de salir de la opresión, más duro se le puso el trabajo. Quiero que entiendas algo. Cuando tú estás a punto de salir de la dificultad, cuando estás a punto de salir de la opresión, más duras se te ponen las cosas para que aprendas a confiar más en Dios. Y Dios te sacará en victoria. Pero cuando confías y crees, el desierto no se te hará más largo. ¿Amén? Y dice, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Era la presión tan dura que el pueblo de Israel estaba llevando, y ellos habían colocado capataces del mismo pueblo de Israel para que supervisaran la tarea y para que vieran que tenían que hacer la tarea completa. Pero el día que no hacían la tarea completa o no sacaban la cantidad de ladrillos que ellos tenían estipulado, ellos eran maltratados. Los capataces eran los que pagaban las consecuencias. Pero vivían ese tiempo de zozobra, ese tiempo de tristeza y de dolor, ese tiempo de aflicción, donde una persona está encima de ellos, golpeándolos, maltratándolos, insultándolos y trabajando para ellos de gratis. Entonces, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho por su cautividad. Y dice la palabra del Señor: no se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. De tal manera es que los capataces fueron delante del faraón a hablar con él para ver si tocaban una sensibilidad en él, para ver si había algo de sensibilidad en su corazón. Y él
se ponía la mano en el corazón y decir, bueno, vamos a darle otra vez la paja, vamos a otra vez a ordenar todo esto. No, él, en vez de ayudarlo, los oprimía más. Y dice, y él respondió, ¿estáis ocioso? Sí, ocioso. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros, y juzgue pues, nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo, poniéndoles la espada en la mano para que los mate. El pueblo de Israel vivía su momento difícil, pero como fueron oprimidos y el faraón no les disminuyó, sino que le dijo, ahora van a hacer las mismas tareas, van a seguir trabajando el doble, porque están ociosos, quieren ir al desierto a adorar a Dios. Están pensando mucho, quieren salir quizás a hacer cosas que no deben hacer. Era lo que pensaba el faraón. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel la tomó contra Aarón y contra Moisés. Porque eran los que estaban encomendados para esta obra. Eran los que estaban encomendados para este llamado que Dios le estaba haciendo a ellos. Eran los que Dios había direccionado para que fueran delante del faraón y le dijeran, mira, deja ir a mi pueblo, tú eres una persona que oprimes a mi pueblo, déjalo ir a adorar. Entonces ellos tomaron la represalia contra Moisés y Aarón. Pero dice la palabra del Señor, Jehová comisiona a Moisés y Aarón. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú has librado a tu pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo, dice la palabra del Señor, perdón. La palabra del Señor nos dice que Dios vuelve a comisionar a Moisés y Aarón. Pero Moisés vino delante de la presencia del Rey de Gloria, del Dios Todopoderoso, y le dijo, Señor, ¿por qué haces esto? Después que me enviaste a hablar al faraón, después que me dijiste que le dijera al faraón, después que me dijiste que fuera a hablar al faraón y le dijera que dejara ir al pueblo, al desierto a adorar, es donde más han oprimido al pueblo, donde más el pueblo está sufriendo, donde más el pueblo está padeciendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, mira lo que está pasando ahora. Moisés quizá con esa carga, Moisés quizá con esa opresión en su corazón, quizás Moisés estaba atribulado también pensando, soy un obstáculo, soy una piedra de tropiezo, por culpa mía esta gente está siendo más oprimida cada día más. Es que cuando tú tienes un llamado, cuando a ti te llama Dios, tú empiezas a ser procesado. Tú empiezas a ser procesado, tú tienes que ser moldeado, tú tienes que aprender a tener paciencia, tú tienes que aprender que debes cambiar, que debes ser transformado, que debes ser renovado. Moisés en este tiempo estaba siendo transformado y estaba adquiriendo paciencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era oprimido, vinieron contra ellos, hablaron y le dijeron, por culpa de ustedes somos más oprimidos ahora que antes. Y dice la palabra del Señor que Moisés vino delante de la presencia de Dios. Moisés estaba aprendiendo algo nuevo. Moisés no sabía lo que era que oprimieran a una persona por culpa de él. Moisés no sabía nada de eso, pero Moisés estaba aprendiendo el tiempo donde usted tiene que aprender a tener paciencia, aprender a tener cordura, aprender a sujetarse y a decir, yo confío en el Dios de los cielos porque Él fue el que me llamó, porque yo sé que es el que va a cambiar la vida, porque yo sé que es el que va a cambiar, a transformar los corazones. Moisés estaba en ese tiempo, porque cuando tú estás empezando a salir del desierto, cuando tú vas a empezar a salir del desierto, quizás las cosas se oprimen más, quizás tú empiezas a vivir cosas diferentes, quizás empiezas a ser un más oprimido, pero el Dios de los cielos quiere mostrarte que Él te va a sacar del desierto, pero tienes que aprender a confiar en Él, porque si no confías en Él, tu vida se demorará más para salir del desierto. Así que empieza a creer. Empieza a confiar, empieza a creer, empieza a depender de Dios, a creerle a Dios. Y Dios empezará a orar sobre tu vida de una manera sorprendente. Porque Él es el que te va a sacar del desierto, Él es el que te va a sacar de la tempestad. La palabra del Señor nos dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir del desierto, más oprimidos fueron, más oprimidos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? Cuando tú estás a punto de salir del desierto, más oprimido eres. Porque tienes que aprender a confiar más en Dios. Tienes que aprender a depender más de Dios.
Dios, y Dios te sacará en victoria en lo cual tú estés sufriendo. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga. Y esto fue la serie Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones, Dios te bendiga.